clasecita. Nuevamente mis saludos a todos ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenos días todavía, disculpen. Como verán, el día de hoy vamos a hablar sobre la primera revolución industrial. Así es, ya que estamos estudiando las revoluciones burguesas. Desde que vimos la Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688 y luego la independencia de las 13 colonias, ahora estamos tocando la primera revolución industrial. La próxima semana nos toca hablar de la Revolución Francesa. Así que estamos en un tiempo en que estamos estudiando pues a las revoluciones burguesas. La burguesía, como sabemos, es una clase social, la dueña de los medios de producción dentro del sistema capitalista. La burguesía ha estado generando cambios a nivel económico, social, político, a nivel cultural, ¿no? Recuerden el humanismo, el renacimiento. Ahora la burguesía pues está luchando para conquistar el poder y también está buscando transformar los modos de producción. En ese sentido, nos corresponde estudiar a la primera revolución industrial el día de hoy. Se dice que en la historia de la humanidad han existido dos grandes revoluciones económicas. ¿Cuáles fueron esas dos grandes revoluciones económicas? Pues la primera, la revolución neolítica. Recordamos que esto ocurrió 10.000 años antes de Cristo, cuando el hombre todavía era primitivo, y justamente la revolución neolítica era para empezar a salir de ese estado primitivo. Con la revolución neolítica, el hombre fue capaz de producir sus alimentos. El hombre crea la agricultura y a partir de ese momento nos vamos a desligar, nos vamos a, a, vamos a dejar de depender ya de la naturaleza como era antes, en el Paleolítico. Ahora empezamos a producir nuestros alimentos y esto generó una serie de transformaciones hasta el surgimiento de la civilización. Muy bien, ahora tenemos la segunda gran revolución económica ya de la historia, ¿no? La revolución industrial. Así es, la revolución industrial. Así que hablemos un poquito de esto. A ver, nos preguntamos, ¿qué es la industria? Un concepto sencillo sería la transformación, es una actividad por el cual podemos transformar materias primas en otro tipo de bienes, en bienes más elaborados. Si esto es la industria, entonces podemos decir que la industria empezó con el surgimiento del hombre. Ustedes recuerdan, hace más de 2 millones de años, en el África, el Homo habilis cogió una piedra, es decir, una materia prima, agarró otra piedra como herramienta y con su inteligencia, ¿no? Con su ingenio, comenzó a tallar la piedra. Y así transformó la materia prima, pues, en otro tipo de bien, en una herramienta que le sirvió para raspar, para cortar los cuerpos de los animales. Entonces, decimos que la industria ya inició con el hombre primitivo, con el surgimiento del hombre. Pero esa era una industria primitiva, claro que sí. Con el tiempo, el hombre siguió produciendo, siguió transformando otras materias primas, usando herramientas mejores, ¿no? Obviamente, herramientas de metal inclusive, pero llegamos al siglo XVIII. Y en el siglo XVIII, el hombre ahora se va a apoyar en otra cosa para seguir transformando las materias primas. Se va a apoyar en máquinas. ¿Ya? A partir del siglo XVIII, los hombres van a poder, pues, utilizar máquinas en la producción de bienes. ¿Ya? Y con esto la industria cambia. ¿Ya? Podemos hablar recién a partir del siglo XVIII
de la industria moderna. ¿Ya? Moderna porque se emplea ahora no solo herramientas, sino máquinas para la producción. Así es. ¿Y cómo le llamamos a este proceso histórico que dio origen a la industria moderna? Pues le llamamos la revolución industrial. Así es. La industria nos acompañó siempre, pero ahora la industria va a modernizarse, ¿ya? Gracias al surgimiento del maquinismo, es decir, gracias al empleo de máquinas que comienzan a aparecer, comienzan a ser pues inventados en el siglo XVIII, como la máquina de vapor. Y así vivimos pues desde ese tiempo, siglo XVIII, esta gran revolución económica, pero con implicancias sociales, políticas, culturales, etcétera, que llamamos la revolución industrial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el día de hoy tenemos que estudiar el nacimiento de la industria moderna, que la visualizamos así, como en esta imagen, en fábricas. Así es, en estos lugares donde se va a concentrar la mano de obra, las máquinas, ¿sí? Todos los elementos para la producción, así es, ¿no? Y todo ese humo característico de las ciudades que se iban industrializando, ¿no? Y esto, pues, que empezó en Inglaterra en el siglo XVIII, irá pues extendiéndose por el mundo, ¿no? Muy bien, correcto. Eh, y esto fue una revolución, por supuesto. Algunos dirán, pero ¿dónde está la violencia? ¿Dónde están los muertos? ¿A qué rey decapitaron? No es necesario la violencia para hablar de una revolución. Por supuesto, hay revoluciones violentas. La semana que viene nos toca hablar de la Revolución Francesa y por supuesto que allí hubo violencia. Claro, la toma de la Bastilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O las decapitaciones en el gobierno del terror, ¿no? Y las guerras. Muy bien, pero hay revoluciones también pacíficas, digamos, ¿ya? Como la revolución industrial. Así es, en la que hablamos de una revolución porque el nacimiento de la industria moderna va a cambiar de manera sustancial, de manera radical, pues la sociedad, ¿no? Desde ese tiempo. Y entendemos por revolución justamente un cambio profundo, un cambio sustancial, un cambio en la estructura de la sociedad. Y la revolución industrial, pues, lo hizo, ¿ya? Además, la revolución industrial no fue una lucha que duró, pues, un año, 5 años, 20 años. Es una transformación que se extiende hasta el día de hoy. Así que la revolución industrial es una revolución pacífica, si la comparamos pues a otras revoluciones, y muy prolongada, ¿no? Ya que se extiende hasta nuestros días. Seguimos en la revolución industrial. Bien, a todo esto vamos a dar un concepto de la revolución industrial según pues cómo lo estamos entendiendo, ¿no? A ver, decimos que es un proceso de transformaciones económicas y sociales, ya desde el siglo XVIII. Así es, transformaciones económicas, ya que la industria moderna va a surgir, ¿ya? Y a pesar que le llamamos revolución industrial, esta revolución no afectó únicamente la industria, afectó toda la economía, afectó el comercio, obviamente, ¿no? Vinculado a la industria, ¿ya? Afectó la agricultura, afectó la minería, afectó eh, toda la economía, ¿ya? Y también, pues, afectó lo social. A partir de la revolución industrial, hablamos de la clase obrera, del proletariado, hablamos de una burguesía industrial, ¿sí? Que asciende a lo más alto de la sociedad y toma el poder, cambios sociales, ¿sí? Muy bien, entonces, un proceso de transformaciones económicas y sociales que se dieron a partir del siglo XVIII, ¿ya?
¿Y por qué establecemos siglo XVIII? Porque fue en ese tiempo en que empezó el maquinismo, en que empezamos a utilizar máquinas en la producción, ¿ya? Con máquinas para tejer, máquinas para hilar, y la máquina de vapor, que fue el invento más importante del siglo XVIII, y pues considerado, digamos, el que da inicio a una mecanización del trabajo que caracteriza a la revolución industrial. Muy bien, ya. Entonces, la revolución industrial va a transformar todos estos aspectos. Esta revolución no solo va a transformar la producción que estaba mencionando, también el transporte, uy, disculpen esta N que falta, las comunicaciones, así es, y así eh, transformarlo todo de manera radical, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿quiénes estuvieron detrás de esta revolución? Pues la burguesía, así es. Fueron ellos los que hicieron posible esta revolución industrial allá en el siglo XVIII, XIX, porque ellos eran los que tenían capitales para invertirlos en fábricas, ¿sí? En máquinas, en trabajadores, en materias primas, etcétera, y ponerse a producir. Así que la revolución industrial fue una revolución burguesa. Ellos se enriquecen aún más con la revolución industrial, porque pues van a invertir sus capitales y van a lograr multiplicar, ¿no? su inversión. Así es, ¿no? Muy bien. Y todo esto se dio pues en el contexto del desarrollo del sistema capitalista. Así que el capitalismo, gracias a la burguesía, va a lograr un mayor desarrollo en este tiempo. Tanto así que decimos que el capitalismo pasa a transformarse o pasa a una nueva fase con esto. ¿Ya? El capitalismo que había nacido a finales de la Edad Media, pero era un capitalismo mercantil, como le habíamos llamado, ¿ya? Centrado en el comercio fundamentalmente, pues ahora, en el siglo XVIII, el capitalismo pasa a su segunda fase, que le llamamos el capitalismo industrial o el industrialismo, ¿ya? Gracias a esta revolución. Muy bien, entonces el capitalismo va desarrollándose, va triunfando como modelo frente a un feudalismo decadente, que lograba pues una escasa producción en la tierra. El capitalismo pues se convertía en el modo de producción triunfante, ¿no? Frente al sistema feudal. Así que es un golpe para ya liquidar el sistema feudal, ¿no? Ya que el capitalismo va a ser una mejor forma de producción, un mejor modo de producción, ¿no? Correcto. Muy bien. Eh, Ahora, si decimos que la revolución industrial empezó en el siglo XVIII y continúa en nuestro tiempo, pues tenemos que dividir la revolución industrial en varias fases, ya que no es lo mismo las características de la revolución en el siglo XVIII al siglo XXI, ¿no? Las características, pues obviamente van a variar, ¿no? Así es, en ese tiempo se utilizaron, por ejemplo, el carbón o el vapor como fuente de energía. En cambio, hoy, pues, ya utilizamos otra fuente de energía, ¿no? Así que tenemos que dividir la revolución industrial en varias fases. En el siglo XIX empezó la primera fase. Le llamamos la primera revolución industrial. En el siglo XIX empezó la segunda fase. Le llamamos la segunda revolución. En el siglo XX empezó la tercera revolución industrial. Y en el siglo XXI, en que nos encontramos, está empezando la cuarta revolución industrial. ¿Ya? Entonces, lo estamos dividiendo de manera, ¿no? Sencilla de esta forma. Muy bien.
El día de hoy lo que tenemos que hacer es ver las causas de la revolución industrial, sus características, y estudiar y centrarnos en la primera revolución industrial, ya que la segunda lo veremos pues posteriormente. Muy bien, a ver, causas. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución industrial? Dijimos que no podemos hablar de revolución industrial eh, sin la acumulación de capitales por parte de la burguesía. Sin capitales, ¿cómo vamos a poder tener fábricas y máquinas y pagar obreros, etcétera, ¿no? Fue necesario que la burguesía, en los siglos que ya existía, que fue dedicándose a negocio, ¿no? Al comercio, eh, acumule capitales. En efecto, esto ocurrió. La burguesía fue acumulando capitales, capitales suficientes para que ahora, desde el siglo XVIII, esos capitales puedan ser invertidos en la industria moderna. ¿Ya? Muy bien. Así es, otros sectores sociales no tenían esos capitales. La burguesía sí. Ujú. Además, también hay que ver que no todas las burguesías acumularon suficientes capitales para poder ser invertidos en la industria. Así que aquellas naciones cuyas burguesías hayan logrado una mayor acumulación de capitales serán aquellos que podrán empezar tempranamente esta revolución industrial. Nos preguntamos si en el Perú la burguesía acumuló capitales suficientes para empezar la industria moderna en el siglo XVIII. Pues obviamente no, ¿ya? Nuestra burguesía no tenía capitales, o si lo tuvo, ¿ya? Pues no lo supo aprovechar, ¿no? Inclusive dudamos de la existencia de una burguesía en el Perú en este tiempo, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX. Muy bien, en cambio, la burguesía de Inglaterra había logrado acumular, pues, grandes capitales, y por eso fue en Inglaterra donde empezó la revolución industrial, y así también burguesías de otras naciones europeas o en América del Norte, en los Estados Unidos. Por eso nos ubicamos allí para empezar pues a estudiar esta revolución. Bien, vamos a continuar. ¿Qué vemos aquí? Que hay una revolución muy ligada a la revolución industrial, la revolución agraria, ¿ya? Que lo estamos colocando como una causa o un factor para el desarrollo de la revolución industrial. Sí, ¿ya? Así que vamos a estudiar un momento a qué le llamamos revolución agraria en este tiempo del siglo XVIII fundamentalmente, y ver la relación entre esta revolución agraria, o agrícola si prefieres, y la revolución industrial. Ya están eh, unidos fuertemente. A ver, veamos. Decimos que la revolución agraria fue un proceso de modernización de la agricultura. Así es, la agricultura ya existía desde el Neolítico, ¿sí? 8.000 años antes de Cristo, pero ahora recién podemos hablar de una agricultura moderna, ¿ya? De una agricultura tecnificada, de una agricultura, pues, como lo es en la actualidad. Así que el surgimiento de la industria moderna es lo que nos trae la revolución agraria, ¿ya? Así es, no el nacimiento de la agricultura, sino su modernización. Esto cuando lo vemos, pues desde finales del siglo XVII, ¿ya? Sobre todo en el siglo XVIII, y lo extendemos al siglo XIX. ¿Está bien? Así que en este tiempo hablamos de esta revolución agraria o agrícola. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, esto también se dio en Inglaterra. La revolución agraria
ya tuvo como centro, como cuna, Inglaterra. Y después ya pues se va a extender a más países de Europa o del mundo, ¿no? Así es. Nuevamente Inglaterra. Eh, ¿por qué, ¿Por qué Inglaterra se adelanta a otros países? Ya hemos dicho una razón, porque tiene una burguesía con capitales. Pero hay otra razón política que explica por qué Inglaterra está iniciando estas cosas. Y eso ya lo sabemos. Vimos antes que en el siglo XVII, en Inglaterra, se vivió una revolución política. La burguesía tomó el poder en, en el Estado inglés. ¿Sí? ¿Recuerdas? Habíamos visto semanas atrás la llamada Revolución Gloriosa de 1688. Esta revolución llevó al poder de manera eh, definitiva a la burguesía en el control del Estado inglés. Inglaterra dejó de ser una monarquía absoluta y se consolidó como una monarquía parlamentaria. 1688. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora Inglaterra, un país liberal, una monarquía parlamentaria, un país burgués, Inglaterra va de esta manera poder desarrollar más el capitalismo, ya que los capitalistas o burgueses estaban en el poder, en el parlamento o en los ministerios, ¿ya? Así que ellos van a crear el marco jurídico, ellos darán la protección a la propiedad privada, a la inversión, para que todo esto sea posible. A ver, entonces, nos ubicamos en Inglaterra, ¿y qué ocurre? Que la burguesía busca, pues, desarrollar el capitalismo. Y el capitalismo se basa en la propiedad privada. Sin embargo, ¿qué ocurría con las tierras, ¿no? En el campo, ¿no? En el área rural? Ocurría que en el campo no había llegado la propiedad privada, ¿ya? Sucede que existía un sistema, llamémosle así, conocido como el de los campos, por acá está, el de los campos abiertos, ¿ya? En el sistema de los campos abiertos, la tierra estaba poseída, la tierra, ¿no? Allá afuera de las ciudades, estaba poseída por familias de campesinos, ¿ya? Y ellos no cercaban sus tierras, en principio porque ni siquiera eran suyas, no tenían un título de propiedad, ¿ya? Así que las tierras estaban sin cercar. Y esto también permitía que entre las familias puedan ayudarse en el trabajo, ya que el trabajo agrícola sin el uso de máquinas es un trabajo pues complicado, ¿no? Requiere de esfuerzo. Así que hablamos de los campos abiertos cuando la tierra agrícola en Inglaterra estaba en manos de campesinos, ¿ya? Que no cercaban las tierras donde se encontraban. ¿Y qué tal era la producción en ese tiempo? Pues a pesar del esfuerzo de ellos, pues la producción agrícola tenía un tope, no era suficiente. Les alcanzaba para que ellos puedan alimentarse, era una producción de autoconsumo, y les quedaba una parte que podía llevar pues al mercado para venderlo y cambiarlo pues por otro bien. Pero esto no era suficiente. ¿Qué pasa? Que desde el Parlamento inglés se van a dar leyes de cercamiento. Es decir, se va a buscar llevar la propiedad privada al campo, a la tierra agrícola. Así que burgueses o hacendados aburguesados van a adquirir esas tierras, se van a convertir en los propietarios de esas tierras.
¿Ya? Con estas leyes de cercamiento que dio el Parlamento inglés, van a nacer las haciendas modernas, ¿ya? Latifundios modernos. Empleo el término moderno para no confundirnos con, con los feudos que existían pues en la Edad Media. Feudos, ¿no? Un sistema feudal pues distinto. No, no, ahora estamos hablando pues de haciendas dentro del sistema capitalista. Eh, Muy bien. Y como estos hacendados van a cercar sus tierras, porque eran suyas, ahora eran, ¿no?, de su propiedad, ahora ya hablamos del sistema de los campos cercados o cerrados, como otros dicen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué factor, qué cambio va a marcar esta revolución agraria? Pues lo que estamos señalando. Cambios en la propiedad agrícola. Pasamos del sistema de campos cercados, perdón, del sistema de campos abiertos al de los campos cercados. ¿Ya? De eh, familias, ¿no?, que poseían pequeñas tierras y producían para su propio consumo a eh, haciendas, ¿no?, de gran tamaño en que la burguesía va a poder producir más, ¿ya?, utilizando mejores técnicas, mejores elementos para la agricultura, y van a acercar sus propiedades. ¿Ya? Esto fue una vieja pregunta de San Marcos, lo de los campos cercados, que reemplazan a los campos abiertos. Bueno, ya es una pregunta ya hace muchos años, pero de todas maneras tenemos que verlo porque es, digamos, la base, ¿no? Ya, sin esta ley de cercamiento, pues no podemos hablar de la revolución agraria. Muy bien. Y si ahora los dueños de la tierra son burgueses, son hacendados, aburguesados, pues, ¿qué van a hacer ellos para aumentar la productividad de la tierra? Para no seguir produciendo poco para autoconsumo como ocurría antes. Pues, como vemos, van a utilizar nuevas técnicas, como el sistema Norfolk. ¿Ya? ¿Qué es esto? A ver, en el pasado, ¿qué hacían los campesinos? Este año sembraban en la tierra, al siguiente año volvían a sembrar, pero al siguiente año ya no sembraban. Cuando no siembran un año para que la tierra descanse, entre comillas, es decir, para que recupere sus nutrientes y poder sembrar el siguiente año, cuando dejan la tierra descansando, pues le llamamos barbecho. Barbecho. El problema del barbecho es que nos obliga a no producir un año, ¿ya? Esto no es lo más productivo. Lo más productivo es producir todos los años. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo evitar el barbecho? Pues hablamos del sistema Norfolk, ¿ya? Que justamente fue creado en Inglaterra, aunque esto por experiencias de agricultores en los Países Bajos, en Holanda, pero fue en Inglaterra donde van a aplicar este sistema inicialmente. A ver, por acá lo estamos observando, este esquemita, en el que mencionamos que el sistema Norfolk es un sistema de rotación de cultivos. Es decir, no vamos a sembrar el mismo vegetal, ¿no?, el mismo alimento todos los años en la misma tierra. No, vamos a rotar los cultivos. ¿Por qué? Porque hay plantas que van a absorber ciertos nutrientes, ¿ya? Y otras plantas absorben otros nutrientes de la tierra. O las raíces llegan más profundas o menos profundas y van pues a nutrirse de, de manera diferente. Hay que rotar los cultivos. A ver, ¿qué mencionamos en este esquemita que es bien conocido? A ver, este año vamos a cultivar trigo, alimento fundamental para los europeos, con el cual pues van a hacer harina, van a hacer pan, ¿ya? El trigo, el principal cereal de los europeos pues en este tiempo. Un año. Pero para el año siguiente van a sembrar nabos.
fundamentalmente para el ganado, lo cual permite contar, ¿no?, con abundante alimento para el ganado. Y así, no solo la agricultura va a desarrollarse, también la ganadería, ¿ya? Y la ganadería importante porque va a proporcionar, pues, lana, leche, ¿no?, carne, ¿ya? Que será tan importante, pues, como esta producción de trigo y otros alimentos. Muy bien, al año siguiente, otra vez un cereal, la cebada, para alimento humano, aunque también, ¿no?, animal. ¿Sí? Con la cebada también hacen harina o pueden hacer cerveza. Muy bien, ¿ya? Al año siguiente, otra planta forrajera, puede ser la alfalfa, ¿ya? También para el ganado fundamentalmente. Entonces, y al año siguiente volvemos con el trigo. Y así, alternando cultivos, vamos a conseguir que la tierra no no pierda sus nutrientes porque estamos alternando, ¿ya? Así es, ya que estas plantas van a absorber, pues, diferentes nutrientes de la tierra. Y así se superó el barbecho, y así podían sembrar todos los años, por lo tanto, va a haber una mayor productividad agrícola. También era necesario generalizar otros cultivos de origen americano, sobre todo, como el maíz, la papa, ¿sí?, que es un aporte del Perú al mundo, ¿no? La papa, la patata, como le llamarán ellos. Así es. Entonces, otros alimentos que permitirán, pues, nutrir, pues, a los europeos, ¿sí? La papa, pues, va a evitar hambre, ¿no?, que en muchos tiempos, pues, soportaban los europeos, ¿no? Tiempos de hambruna, que con la papa podrán, pues, enfrentarlos, ¿no? O utilizar mejores abonos, ¿ya? Ellos cuentan con abonos, claro, si tienen ganado, pues el ganado va a dejar su abono, ¿no?, los excrementos de los animales, pero ellos van a descubrir mejores abonos fuera de Europa, sobre todo, ¿ya? Estamos hablando del guano, por supuesto. Primero, el guano de murciélago, que conseguían de Madagascar, esta isla que está al este, en la zona este de África. Pero cuando se acaba el guano de Madagascar, van a encontrar guano ¿dónde? ¿Dónde, muchachos? Pues acá en el Perú. Así es, ¿ya? Así que el Perú forma parte, ¿no?, de este proceso de modernización de la agricultura al proporcionar el guano, ¿ya?, a los ingleses y otros compradores que vamos a tener, ¿no? Mejores abonos, por lo tanto, ¿no? También la introducción de máquinas, como observamos en este dibujito, que ahora comienzan a aparecer máquinas también para facilitar el trabajo agrícola, ¿ya? Una sembradora, su nombre ya nos dice para qué servía, una trilladora, ¿ya? Una segadora, ¿sí? Son máquinas para la agricultura, para poder, pues, con mayor facilidad colocar las semillas, o para poder cortar el trigo, ¿sí?, la trilladora, o para separar, eh, digamos, los granos del trigo, ¿no?, esta segadora, y esto facilitará el trabajo agrícola. Pero estas máquinas, pues, no, necesitas dinero para adquirirlas. La burguesía entonces está invirtiendo en la agricultura, y así tecnificó la agricultura, modernizó la agricultura, ¿ya? Incrementó la producción agrícola. Muy bien, entonces todos estos cambios hicieron de la agricultura, pues, una actividad moderna. ¿Y esto qué consecuencias trajo? Pues al poder ahora producir más en la misma tierra, va a generar que el precio de los alimentos disminuya. Ahora que hay mayor producción, pues va a disminuir el precio de los alimentos. Y así la gente podrá alimentarse de una mejor forma, y esto contribuirá, pues, al siguiente proceso que vamos a revisar, ¿no? El crecimiento demográfico. Correcto.
Ahora, los burgueses que habían invertido tuvieron éxito y ahora van a tener más capitales, porque al producir y al comercializar, ¿no? Este trigo, estos alimentos, o este ganado también, pues van a lograr ahora tener más capitales para poder ahora invertirlos en la industria. Pero mientras los burgueses que habían adquirido las tierras se enriquecían más, ¿qué pasó con los campesinos? ¿Qué pasó con estas familias campesinas que eran antes los poseedores de la tierra? Pero ahora ya no lo son, porque ahora la tierra le pertenece a estos hacendados, mayormente. ¿Qué pasa con estas familias campesinas que ahora no tienen tierras y no encuentran trabajo agrícola porque ya no se Y no es- necesitan tantos trabajadores? Pues, ¿qué tendrán que hacer? Tendrán que migrar, dejar el campo, ir a las ciudades. Tal vez no los viejos, porque están más atados, ¿no? a la tierra, porque allí nacieron, crecieron, pero los jóvenes terminarán migrando del campo a las ciudades. ¿Y por qué ir a la ciudad? Porque estaban surgiendo fábricas y estaban necesitando obreros para las fábricas. Así que estos hijos de campesinos que van a migrar ya no serán campesinos. Ahora en la ciudad van a ser parte de una nueva clase social que surge, ¿no? en este tiempo, la clase obrera. La clase obrera. Muy bien. profe, ¿no se le podría decir también que es parte de la, no es, es parte del surgimiento o la plusvalía se da con más fuerza, por decir así, sus inicios? Pues claro, la plusvalía acompaña al sistema capitalista. Así es. Ahora, no sé si sería correcto decir que está recién surgiendo la plusvalía en este momento. Pero es que la plusvalía está desde antes, pero con la revolución industrial no tomaría más notoriedad. Ah, por supuesto, claro, por supuesto, porque con la agricultura y ahora más con la industria, la burguesía va así es a multiplicar sus capitales gracias a que se va a apropiar de una parte de la riqueza que generaban pues los obreros. Así es, ¿no? Esa riqueza que toma pues ¿no? el capitalista es lo que llamamos plusvalía, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahora se ve esto con mayor claridad, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, te agradece el aporte de su compañero, ¿ya? A ver, continuemos. En la última pregunta que hizo San Marcos sobre la revolución industrial, justamente nos preguntó por una causa de la revolución industrial en Inglaterra, ¿ya? ¿Y cuál era la respuesta? El crecimiento demográfico. Así es. Como podemos observar en este esquemita, dice evolución de la población inglesa en el siglo XVIII, ¿sí? 18, ahí está. Entonces, ¿qué vemos? ¿Ya? A ver, aquí está la línea de la población inglesa. Vemos cómo está, ¿no? Ascendiendo, ¿ya? Y para eso nos colocan otras dos líneas. La línea roja representa la tasa de natalidad. Sabemos que en el pasado las familias tenían muchos hijos. Así es, ¿no? Contaban por docenas, ¿no? A sus hijos, las familias, ¿no? En el pasado, ¿no? ¿Qué pasa con la tasa de natalidad? Que era alta y va a mantenerse alta en el siglo XVIII, ¿ya? Entonces vemos esta línea roja se mantiene sin mayores variaciones, ¿ya? Es decir, siguen naciendo mucha gente. El problema antes era que, así como nacían muchos, morían también muchos. Sí, tuve 12 hijos, dirá alguna, no sé, madre inglesa, pero se murieron la mitad. Hoy me quedan tantos, ¿no? Muy bien, entonces las tasas de mortalidad también eran muy elevadas. Para que esté este crecimiento demográfico, ¿qué tuvo que pasar? A ver, se mantienen ya estables
las tasas de natalidad, pero las tasas de mortalidad disminuyen. ¿Y por qué disminuye? Porque ahora mueren menos. ¿Por qué? A ver, las guerras matan siempre mucha gente, eh, las epidemias también mataban mucha gente, recordarás. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que ahora la gente está mejor alimentada, ¿ya? Así es. Su nutrición, pues, es buena a comparación de siglos anteriores. Y esto tiene que ver con la revolución agrícola. La mayor producción de alimentos generó, pues, que la gente pueda alimentarse mejor ahora que disminuyeron los precios. ¿Ya? Así es. De tal forma que si son atacados por alguna enfermedad, tienen mayor probabilidad, pues, de resistir, ¿no? ¿Ya? Ahora que están, pues, mejor alimentados. ¿Recuerdan ustedes cuando atacó la peste negra, allá en el siglo XIV, a los europeos? Justamente, ¿qué les había pasado a los europeos en ese tiempo? Estaban desnutridos por problemas de la agricultura, ¿sí? Así es. En cambio ahora están mejor alimentados los europeos. Pueden resistir más, sobre todo los niños, que son pues más, eh, corren más riesgo, ¿no? De esto. O de morir con enfermedades como la viruela, que mató a tantos en Europa y acá también en América. ¿Recuerdas? La viruela fue un factor para la caída del Tahuantinsuyo. La viruela, pues, ya aparecía, mataba y luego volvía y así, oleadas de esta, ¿no? Esta enfermedad. Pero ahora ya hay avances en la medicina. Tenemos a Jenner, quien inventó la primera vacuna, una vacuna contra la viruela justamente, ya en el siglo XVIII, como ejemplo de los avances de la medicina en estos años. Entonces, una mejor alimentación, un avance en la medicina, va a permitir, pues, que disminuyan estas tasas de mortalidad. Y así, pues, un crecimiento demográfico. ¿Ya? El 18, esto va a continuar aún más, pues, en el siglo XIX. Porque si la revolución agrícola abarata los alimentos, la revolución industrial va a abaratar otros bienes, como la ropa. ¿Sí? Claro, si quieres comprar tu ropa de marca, pues tu ropa exclusiva te va a costar cara, ¿no? Pero podemos conseguir ropa también muy económica. Si es para, pues, ¿no? Eh, bueno, si hay necesidad. Muy bien. Las innovaciones técnicas, obviamente, son importantes para explicar la revolución industrial. Pues sin estas innovaciones tecnológicas no podemos hablar de revolución industrial, ya que todo lo anterior era una producción eh, sin máquinas. Era una producción, pues, utilizando el trabajo del hombre, trabajo manual, y el uso de herramientas. En cambio ahora el trabajo va a ser mecanizado con esta revolución industrial. Justamente allí indicamos en las características la mecanización del trabajo. Como vemos en esta fábrica, pues ahí están los trabajadores, ahí están los obreros, pero como ves, deberían estar más obreros. Han disminuido porque las máquinas están reemplazando a esos obreros que ahora ya no están. Y una máquina podría hacer el trabajo, pues, de un obrero, o de 5, o de 20, dependiendo la época, dependiendo, ¿no? Cómo esté. Muy bien, entonces, ¿qué vemos? La mecanización del trabajo, ¿ya? Así es, poco a poco, el trabajo humano irá siendo sustituido por el trabajo mecánico. No van a reemplazar totalmente al hombre, ¿no? No, ¿ya? Pero sí van a poder ser colocados, pues, debido a que el trabajo también va a ser dividido en pequeños pasos, de tal manera que una máquina pueda ejercer ese paso de la producción. Antes no era así, antes un artesano empezaba y terminaba la producción de un bien.
Ahora no. Ahora el trabajo está dividido en etapas, en diferentes, ¿no? Pasos de producción, de tal manera que ahí pueden encajar también estas máquinas. ¿Sí? La llamada producción en serie. ¿Ya? Es cierto, ya lo vemos en la primera revolución, pero esto se desarrolla más en la segunda revolución industrial, la producción en serie. ¿Sí? Sobre todo cuando hablemos de Henry Ford y su cadena de montaje para poder ensamblar con una mayor pues, rapidez sus automóviles en sus fábricas en los Estados Unidos. La producción en serie, que caracteriza a la revolución industrial. Y claro, ahora vamos a poder utilizar más materias primas o nuevas materias primas, nuevas fuentes de energía. Es decir, la electricidad era conocido por el hombre desde tiempo atrás, ¿no? Pero ¿cómo aprovechar esa energía eléctrica? ¿Cómo utilizar la electricidad para que mueva pues, una máquina? ¿Mm? Pues surgirán motores que también utilicen el petróleo, ¿ya? Así que poco a poco el hombre va a ser capaz de aprovechar más elementos de la naturaleza, ¿no? Como fuente de energía o como materias primas para generar pues otros bienes. Hemos dicho que la revolución empezó en Inglaterra. ¿Y por qué en Inglaterra? Acá observamos un mapita. Acá está la isla de Gran Bretaña, donde identificamos a Escocia en la parte norte, a Gales en esta zona central occidental, y el resto sería pues Inglaterra. ¿Sí? A todo le llamamos Gran Bretaña. ¿Sí? Aclaramos por si acaso, ¿no? Para no confundir los términos. Y más allá está la isla de Irlanda. Y si unimos todo, como llegó a ocurrir pues en este tiempo, hablamos del Reino Unido. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. ¿Ya? Es decir, un estado que está integrado por varios estados, siendo el dominante el estado inglés, el reino inglés. ¿Sí? La capital, sabemos pues, Londres de todo esto. Después, en Inglaterra o en Gran Bretaña, donde empezó la revolución industrial. ¿Por qué? Pues hemos dicho, porque su burguesía había acumulado más capitales, a diferencia de otras burguesías que no lograron lo mismo. La burguesía inglesa entonces era muy rica. Y no solo eso, ¿no? Ahora estaba en el poder. ¿Ah? Así es. La Revolución Gloriosa de 1688 había reafirmado a la burguesía en el control del Estado inglés, ya que habían derrotado en ese año al rey Jacobo II, este último monarca que intentó eh, construir el absolutismo en Inglaterra, terminó huyendo Jacobo II, y así el Parlamento se convirtió en Inglaterra en el primer poder del Estado. Una monarquía parlamentaria se reafirmó con la Revolución Gloriosa de 1688. Así que una burguesía con capitales, una burguesía en el poder, una burguesía que va a impulsar la revolución agrícola, como vimos, y ahora la revolución industrial. Los demás países, para que puedan empezar esto, pues tendrán que vivir transformaciones como Inglaterra. Así es. Francia va a vivir su revolución en 1789 y esa revolución marcará también el inicio de la industrialización de ese país. Pero como vemos, Inglaterra tuvo su revolución política 100 años antes de Francia. Así que Inglaterra pues se adelantó al resto, ¿no? Estados Unidos recién nació en 1776, ¿sí? Con su independencia, 1776, ¿ya? Correcto. En cambio, Inglaterra ya se había convertido en un estado burgués, en un estado liberal, casi 100 años antes también. Así que él sacó ventaja a esos otros
¿no? países. Muy bien. Además, Inglaterra había iniciado la revolución agraria. Ujú. Además, Inglaterra poseía abundantes recursos naturales. Inglaterra tenía hierro, que va a ser importante para la fabricación de máquinas, el ferrocarril, ¿no? de los nuevos barcos, eh, carbón, ¿sí? minas de carbón. Acá en el mapa aparecen estas manchitas marrones, dice cuencas hulleras, donde van a poder ellos extraer carbón, ¿sí? Necesario, ¿no? En este tiempo, siglo XVIII, XIX, ya que va a ser, pues, fuente de energía en esta primera parte de la revolución industrial, el carbón mineral, ¿ya? Y aquí también va a tener lana, va a tener algodón. Si es que no era suficiente lo que tenían en Inglaterra, pues ¿dónde podían conseguirlo? En sus colonias. Recordamos que Inglaterra tenía un imperio colonial ya en este tiempo. O tiene un comercio internacional, eh, pues, grande. Inglaterra dominaba los negocios en este tiempo. Así que las colonias podían proporcionarle también recursos. Las 13 colonias, por ejemplo, le proporcionaban algodón, las colonias del sur. Y luego que se independizan y nace Estados Unidos, los estados del sur, en Estados Unidos, seguirá pues suministrando algodón a Inglaterra para que los ingleses lo transformen en tejidos, ¿sí? en telas, con sus máquinas. Así que Inglaterra tenía abundantes recursos naturales en su territorio y también podía conseguirlo más allá, ¿no? en sus dominios coloniales. También hablamos del crecimiento demográfico, así es, ¿ya? ¿Qué importancia tiene pues el aumento de la población? Al haber ahora más población en Inglaterra, pues significa que hay una mayor demanda de bienes, de ropa, por ejemplo, ¿no? Lo cual anima a un capitalista a invertir en una fábrica textil para poder pues confeccionar esas telas, ya que hay demanda pues de prendas. Y como el crecimiento demográfico no solo es en Inglaterra, se va a dar pues en el resto de Europa, en el mundo en general. Esto significa que hay más mercados, no solo en Inglaterra, sino fuera, para poder pues vender. Y esto anima a la burguesía a invertir. ¿Ya? Ahora que se han inventado máquinas para tejer, para hilar, etcétera, o pronto máquinas para poder acelerar el comercio internacional, hablamos pues de los barcos de vapor o los ferrocarriles, pues la burguesía se anima a invertir, a producir y de esa manera está industrializando Inglaterra, ¿no? Muy bien, además, más población significa más mano de obra. ¿Recuerdas todos esos campesinos que llegaban a buscar trabajo en las fábricas de Inglaterra? Muy bien, como los burgueses vieron que abundaba la mano de obra por la migración campesina, por el crecimiento demográfico, pues, ¿qué pudieron hacer ellos? Pues disminuir los salarios, pagar menos, ¿no? por el trabajo de estos obreros. Y ahí que su compañero pues habla de que ahora hay más esto de la plusvalía. Claro, ya que los obreros están compitiendo por conseguir un puesto de trabajo, pues ellos se aprovechan. Es como en nuestros días, ¿sí? En estos momentos, pues estamos bien pues en la cuestión laboral. Ah, lo que antes no aceptabas, no, no, yo no trabajo por esa cantidad, ahora sí, si lo haces, si lo aceptas, ¿no? Porque las condiciones han cambiado por esta crisis eh, de la salud pues que estamos soportando, ¿no? Bien, seguimos, ¿ya? Desarrollo científico, tecnológico, así, esto viene desde atrás, desde la revolución científica, desde el siglo XVI, en tiempo del Renacimiento. Así es, entonces la ciencia moderna, los avances técnicos permiten ahora ya la creación de máquinas. Con estas máquinas poder producir de manera masiva. Eh, Como vamos a ver,
los inventores, entre comillas, de las distintas máquinas que vamos a revisar fueron ingleses mayormente. Fueron eh, británicos en todo caso, ¿no? Para incluir a James Watt, que es escocés, ¿sí? Yo no puedo llamarle inglés, pero sí puedo llamarle británico, ya que toda esta isla es Gran Bretaña, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos que los inventos en esta primera parte de la revolución corresponden a Gran Bretaña? ¿Qué? ¿Acaso los franceses no tenían ingenio, no tenían la capacidad, la inventiva, o los estadounidenses, o pues claro que lo tenían, pero sucede que eh, desanima el que no haya una garantía a tu invención. Es decir, si yo invento algo y no hay un respeto a mi propiedad, si cualquiera puede utilizarlo, si cualquiera puede fabricar lo que yo he inventado sin darme nada a cambio, pues entonces eso desanima a los inventores, ¿no? En cambio, en Inglaterra, ya existe un derecho de patentes. La patente es un derecho que el Estado reconoce a quien ha inventado algo, ¿no? De tal manera que el que use pues ese bien, esa invención, tiene que pagarle pues al inventor. El derecho a patentes, ¿ya? La propiedad privada, ¿sí? Así que el Parlamento está garantizando la propiedad privada, ¿no? A través de, por ejemplo, este derecho a patentes. Y así, invenciones. En cambio, ¿qué pasaba en Francia? Que era una monarquía absoluta en este tiempo, porque aún Francia no vivía su revolución. Entonces, en una monarquía absoluta, no estaba garantizado la propiedad privada, no está garantizado, ¿no?, las patentes. Ni siquiera existe constitución en Francia, ¿ya? Que diga que sí, que se garantiza el derecho a la propiedad privada. Entonces, en un Estado burgués, liberal, capitalista como Inglaterra, pues esto pues anima a los inventores. Ahora, el gran desarrollo naval también lo agregamos porque ya que Inglaterra tenía la marina número uno del mundo, tanto barcos mercantes, ¿no?, para transportar los productos, como barcos de guerra para proteger ese comercio, pues entonces esto anima también a Inglaterra, a su burguesía, a invertir, porque está garantizado el comercio internacional, ya que ellos dominaban los mares, ¿sí? Entonces ellos podían vender no solo pues en Europa, sino en Asia, en América, etcétera, ¿no? Este gran poder naval Inglaterra tenía. En el mapita observamos pues, los lugares más importantes relacionados a los inicios de la revolución industrial. ¿Cierto? Acá está la capital, Londres, pero voy a destacar sobre todo esta ciudad, la ciudad de Manchester, ¿ya? La ciudad de Manchester, considerada la cuna de esta revolución industrial, considerada la ciudad, la primera ciudad industrializada del mundo, Manchester. Profe, ¿Ya? Ahí para está. ese Sí, entonces dígame. Inglaterra ya era potencia o primera potencia y tenía un imperio ultramarino, creo. Claro, en este tiempo es que Inglaterra se está convirtiendo en la primera potencia, gracias a esta marina de guerra, gracias a esta primera revolución industrial, ¿ya? Gracias a la guerra de los 7 años que se da en este tiempo. Cuando está empezando la primera revolución industrial, en Manchester justamente, estamos hablando de 1760 y algo, Inglaterra ha derrotado a Francia y España en la guerra de los 7 años, guerra que termina en 1763. Entonces, en este tiempo, la segunda mitad del siglo XVIII, Inglaterra, por la suma de todos estos factores, se está convirtiendo en la primera potencia. Él dirá, no, profe, pero después tendrá que pelear contra Napoleón Bonaparte, tendrá, claro, serán nuevas luchas donde Inglaterra ganará, porque Inglaterra derrotará a Napoleón.
lo que hará Inglaterra en el siglo XIX, en la primera parte del siglo XIX, es consolidar su liderazgo. Después consiguió muchísimas más colonias y de eso consolida aún más el poder inglés. ¿Ya? Entonces, por ahora, Inglaterra se está convirtiendo en la primera potencia, siglo XVIII. En el siglo XIX se consolida como primera potencia, con su gigantesco imperio colonial, con lo que veremos después. Ya en el siglo XX es cuando el poder inglés pues disminuye por la Primera Guerra Mundial y por el ascenso de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ya podemos hablar en este momento de una Inglaterra, pues, líder ya, en lo político, en lo militar. Así es. Bien, ahí está Manchester y destacamos también a Liverpool. Liverpool es una ciudad portuaria, es un puerto, entonces se produce en Manchester y se traslada a Liverpool para que sea, pues, exportado al mundo, ¿no? ¿Ya? Es como cuando hablamos de Lima y Callao, ¿no? Igual hablamos de Manchester y de Liverpool, ¿ya? Así es. Y acá mencionan estas rayitas, pues, que son zonas de industria textil o donde existen cuencas hulleras, es decir, donde existen minas de carbón, ¿ya? Correcto, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Inglaterra que da inicio a esta revolución. Bien, digamos, a ver, ¿cuáles son las características propias, digamos, de la primera revolución industrial? ¿Sí? Es decir, hay que diferenciar la primera revolución de la segunda y siguiente. A ver, veamos. La primera revolución eh, está contextualizada entre 1760 y 1850 aproximadamente. Aproximadamente porque esta es una cuestión de criterio. Los historiadores, los expertos, no están, no hay un consenso, digamos, respecto a en qué año empezó o en qué año terminó. Así que si en tu libro o otra persona te menciona que la revolución empezó 10 años antes, 20 años después de esta fecha, pues no hay problema, ¿ya? O que terminó no en 1850, sino en 1860 o en 1880, tampoco hay problema, ¿no? Porque no hay consenso al respecto. Fácil sería, pues, decir, ya, a ver, la toma de la Bastilla, esto ocurrió en 1789. Entonces la Revolución Francesa empezó en 1789. Claro, porque en ese año se registra ese acontecimiento. En cambio, cuando hablamos de la Revolución Industrial, ¿qué acontecimiento deberíamos de tomar para decir, ya, a partir de este momento, hablamos? ¿Qué cosa? ¿La aparición de la primera máquina podría ser? A ver, acá colocamos que la lancera volante fue una primera máquina para tejer en 1733. Entonces consideramos 1730 como inicio de la Revolución Industrial. Es un criterio, ¿ya? Yo considero que existe una sola máquina, que era una máquina todavía, pues, ya, eh, que faltaba mucho por mejorar. No considero que la existencia de una sola máquina ya dé inicio a la revolución industrial. Tiene que sumarse más máquinas y que sean más eficientes. Entonces, ¿qué pasa? Que para 1760 y tantos, ya James Watt está construyendo su máquina de vapor, ¿ya? Y a pesar que antes ya habían otras máquinas, para ese tiempo Watt está construyendo su máquina de vapor y considero que esto sí es muy importante. Y que por eso me parece bien 1760, la década de 1760, porque en ese tiempo tenemos a la máquina de vapor, a una máquina de vapor eficiente, como ahora indicamos. Y para 1850 ya tenemos motores para utilizar la electricidad, el petróleo, por eso ya debemos hablar a partir de esta fecha de una segunda revolución industrial. Bien, lo que sí sabemos es que todo esto empezó en Inglaterra, ¿sí? En Manchester, y se extiende, ¿no? Por Inglaterra y ya en el siglo XIX, a inicios, se extiende
a otros países de Europa. ¿A cuáles? Pues a Bélgica, a Francia. Claro, para esto Francia tuvo que haber pasado su revolución política. A los Países Bajos, lo que llamamos Holanda comúnmente, a Prusia, que es una región de la actual Alemania, ¿ya? Y los Estados Unidos también, sobre todo la zona norte de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, poco a poco, la industrialización va avanzando a otros países. Sin embargo, ninguno de ellos era, digamos, real competencia de Inglaterra en estos momentos. Cuando recién Alemania, Estados Unidos y otros van a hacer una competencia ya fuerte para Inglaterra, ya después de esta fecha, ¿sí? Es decir, para la segunda revolución industrial. Así que por ahora, Inglaterra, pues, está adelante indiscutiblemente. Por esto hablamos de una revolución inglesa, fundamentalmente cuando hablamos de la primera revolución industrial. Bien, esta revolución se caracteriza, pues, por el desarrollo de la industria del algodón, es decir, por producir masivamente telas de algodón, tejidos en base a esta materia prima. Así que destacamos el algodón como materia prima fundamental en esta primera revolución. Y también el hierro. Así es, era necesario producir abundante hierro en este tiempo, ya que había gran demanda del hierro, no solo para la guerra, como antes, sino para todo lo nuevo que está surgiendo. Las máquinas, ¿no? Los ferrocarriles, las líneas férreas, los barcos con casco de metal a partir de ahora, ¿no? Las construcciones, etcétera, ¿no? Así que destacamos el algodón y el hierro como materias primas fundamentales de esta fase. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles fueron las industrias desarrolladas en esta primera revolución? Pues la industria textil, es decir, la industria que va a procesar el algodón, que convertirá el algodón en hilo, el hilo en tejido, el tejido pues en prendas de vestir y otras cosas, la industria textil. Y también la siderurgia o la metalurgia del hierro, ¿sí? Es decir, una actividad, ¿no? Como por acá, en la cual se va a producir hierro, hierro como metal, ya que el hierro se obtiene de la naturaleza como mineral, mezclado con otros minerales, entonces hay que extraerlo, hay que, ¿sí? Separarlo, ¿no? De otros minerales, hay que, pues, tratar el hierro, ¿no? Para tener, pues, el metal, que luego, pues, será, a su vez, transformado en otras cosas. Así que la industria textil y la industria del hierro, que podemos llamar siderurgia, es la que, son las que se desarrollan en este tiempo. Y la fuente de energía, pues el carbón. Así es, el carbón. El carbón podemos encontrarlo como carbón vegetal, la leña o el carbón vegetal, ¿no? Elaborado a partir de la leña de los árboles, pero fundamentalmente el carbón mineral, que podemos llamar hulla o coque, ¿ya? Entonces, más que el carbón vegetal, la leña, pues lo que se va a utilizar es el coque, ya que brindaba una mayor energía, un mayor calor, ¿no? En los hornos, y también se evitaba con esto, pues, la deforestación que dañaba, pues, la naturaleza en ese tiempo. Y también el uso del vapor de agua. Esto nos lleva, claro está, a la máquina de vapor. A ver, pasemos. Ahí está, ¿no? Ahí vemos el diseño de lo que es una máquina de vapor. Que, como sabemos, utiliza el vapor, utiliza, eh, utiliza el vapor, ahí está. Pero para generar ese vapor, para convertir el agua en vapor, pues necesitamos el fuego y este se mantiene con carbón, así que hay que colocar carbón acá para generar este vapor y este vapor es el que va a mover un pistón
y este pistón, ¿no? Este balancín, esta biela, esta rueda. ¿Ya? De esa manera, un trabajador, como vemos acá arriba, ya no va a tener que mover la rueda con sus manos, como era antes, sino que ahora esta máquina va a mover la rueda. ¿Ya? De esta forma, pues, San Marcos, en una pregunta que hizo, consideró que la máquina de vapor lo que va a hacer es empezar una verdadera mecanización del trabajo, ¿ya? Ya que ahora la máquina va a funcionar con una menor intervención del hombre, ya que va a tener un motor que va pues a hacerla funcionar. Ese motor es esta máquina de vapor, ¿ya? Que está utilizando el vapor de agua y está utilizando el carbón para generar, ¿no? O mantener ese vapor. ¿Ya? Muy bien, entonces estamos sacando eso como fuente de energía. En nuestro tiempo, esto ya funcionaría con electricidad, ¿no? Con gasolina, con otro tipo de energía, ¿no? Más moderna. En este tiempo, vapor y carbón mineral. Bien, invenciones. Pues antes que Watt construya su máquina de vapor, ya tenemos otras máquinas para la textilería, como esta lancera volante de John Kay, esta primera máquina de tejer. O la Spinning Jenny de Hargreaves, que va a ser pues una máquina, dice, de hilar. De hilar, ¿ya? Que aquí lo vemos. Aquí está Jenny en esta imagen, ¿ya? Es típica de esta imagen. Jenny no es la mujer que está al costado, o quién sabe se llame Jenny también. Jenny es el nombre que le puso Hargreaves a su máquina, a, a esta hiladora, a la máquina. Como vemos, ahí tiene el hilo. Muy bien. Entonces, fue un invento importante, la Spinning Jenny, esta máquina para hilar. Estas primeras máquinas, como vemos, necesitaban de un obrero que mueva la máquina. ¿Sí? Yo recuerdo mi máquina de coser que tenía cuando era, ¿no?, niño, adolescente. Había que pedalearla para que ésta funcione. Igual, pues, estas máquinas tenían que ser movidas por el propio hombre, ¿no? ¿Ya? Pero ¿se podía mejorar eso? Claro, se podía mejorar. ¿Por qué no la rueda sea movida por un río, por la corriente, por la energía hidráulica? Claro, así es. Tenemos acá otro invento, ¿ya? Ya, hiladora hidráulica, mejor le llamo, para no decirlo en inglés, ya que luego no me sale. Eh, pues esta hiladora lo que va a hacer pues es aprovechar la corriente del río. ¿Ya? Esto fue bueno porque ya el hombre no tiene que moverlo y además se podía mover varias máquinas con la fuerza pues del río, pero esto obligaba a que las fábricas siempre estén junto al río. Y no podías abrir una fábrica en otro lado. Pues, ¿cuál fue por eso el invento más importante de la primera revolución industrial, el invento principal del siglo XVIII? Pues fue la máquina de vapor de James Watt, la máquina de Watt, ¿ya? Ahí que vemos al costado. Muy bien. ¿Por qué? Porque esta máquina va a funcionar como un motor externo, para que esta máquina pueda, pues, esta otra máquina, esta hiladora o tejedora o cualquier otra, hasta una locomotora, pueda funcionar. ¿Ya? Así es. Ahora, aquí hay que aclarar algo. Mira, yo no he colocado que James Watt inventó la máquina de vapor. No, no he puesto eso. ¿Ya? Acá estoy hablando de la máquina de vapor de James Watt. Es decir, también habían otras máquinas de vapor de otras personas que las habían construido. Watt no construyó la primera máquina de vapor. ¿Ya? Más bien, él construye su máquina de vapor basándose en la máquina de vapor
de un inglés llamado Newcomen, o como se pronuncie, que ya se había construido desde años atrás. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, Watt no inventó la primera máquina de vapor. Lo que él hizo fue mejorar la máquina de vapor que ya existía. El modelo de Newcomen, por ejemplo, no tenía este condensador, que sí tiene la máquina de Watts, ¿ya? De tal manera que este condensador hará más eficiente la máquina de vapor de Watts, ¿ya? El pistón podrá pues subir y bajar de una mejor forma y así el movimiento de esta rueda y de la máquina. ¿Está bien? Entonces, Watt lo que hace es perfeccionar una máquina que ya existía. Claro, pero ahora su invento fue importante porque la máquina de Newcomen o de otros, pues no tenía la eficiencia, la de Watt sí. Por eso Watt patenta su máquina de vapor con este añadido y de esa manera, pues, la historia reconoce a Watt como el que creó la máquina de vapor, ¿ya? Porque creó pues una máquina que funcionaba correctamente. Así que voy a tratar de evitar que tal persona inventó tal cosa, igual en la segunda revolución industrial, porque siempre habían diseños previos. Igual que cuando mencionábamos la imprenta, no afirmamos que la imprenta fue un invento de Johannes Gutenberg, no, sino que él mejoró, ¿no? Hizo mejoras al respecto. Igual pasa con Watt, igual pasa pues con todo lo que se está haciendo en este tiempo. Eh, bueno, habría que revisar más, ¿no? Sobre los aportes de Paulet, ¿no? Sobre todo, me parece, ¿no? A, ¿cómo le llamamos esto? La, bueno, ¿no? Los diseños para lo que será en el futuro los misiles que en el siglo XX pues van a surgir, ¿no? Bien, tenemos más telares, más máquinas de tejer, ahora mecanizadas, es decir, que utilizan máquinas de vapor. Y tenemos por acá las máquinas que transformaron el transporte. Esto ya ocurre a principios del siglo XIX, como vemos. La revolución del transporte. Tenemos a Fulton, un norteamericano, todos los demás son ingleses, este es norteamericano, y su máquina de vapor. También quiero evitar decir que él inventó la primera máquina de vapor. No, ¿ya? Pero su barco de vapor, pues era más rápido, era más eficiente que otros modelos. Le llamó el Clermont, que recorrió el río Hudson en los Estados Unidos. Entonces, en comparación de los barcos de antes, lentos, que utilizaban pues el viento con velas, ahora se podía recorrer los ríos, los mares, el océano Atlántico, ir de Europa a Norteamérica pues en menor tiempo, gracias pues a esta mecanización del transporte con el barco a vapor de Fulton. Igual pasa en tierra con la locomotora que vemos acá, la locomotora de George Stephenson. Igual hubieron otros modelos, pero el suyo fue más rápido, fue más eficiente. Le llamó el Rocket y pues hizo un recorrido inicial de Manchester a Liverpool, las ciudades que hemos destacado en esta primera revolución. Muy bien, y así Inglaterra crea el ferrocarril y va extendiendo sus líneas férreas por el país. Pronto esto llega a otros países de Europa, del mundo. Es correcto. Bien, sigamos a ver, ya estamos en la última parte. Consecuencias de la primera revolución industrial. Ojo, de la primera revolución, no de toda la revolución, de la primera. A ver, ¿qué decimos? Que el capitalismo, que estaba antes en su fase mercantil, ahora se encuentra en su fase industrial. ¿Sí? Recordamos que el capitalismo pasó por tres fases: la mercantil, la industrial
y la imperial. Mercantilismo, industrialismo, imperialismo. ¿Sí? Estamos entonces ahora en el siglo XVIII al XIX en el capitalismo industrial. Obviamente esto no es para todo el mundo, ¿no? Esto es para aquellos que ya entran a la revolución industrial. En el siglo XVIII, ¿Perú entró al capitalismo industrial? Obviamente no, lamentablemente no. ¿Qué vemos? Que ahora la burguesía no es solo una burguesía comercial, es una burguesía industrial. Claro, porque ahora se centra en esta actividad, la industria. Así que estos nuevos burgueses son pues propietarios de fábricas, ¿sí? Están produciendo, están exportando esta burguesía industrial. ¿Ya? Entonces, no es correcto decir que surge la burguesía, ¿no? La burguesía está desde siglos atrás, pero sí es correcto decir que surge la burguesía industrial, ya que no había una industria moderna, sino recién desde este momento. El proletariado, sí podemos decir que surge en este tiempo. El proletariado o la clase obrera. ¿Ya? El término proletariado ya se usaba en la antigua Roma. En Roma, eh, proletario era aquel que no tenía cosas. Le decían proletario a aquel cuya única propiedad eran sus hijos. Era su prole, y de ahí el término proletario. ¿Ya? En cambio, otros tenían pues propiedades diversas. Así que proletariado o la clase obrera, una nueva clase social distinta a la clase burguesa. ¿Cómo diferenciamos a la clase obrera de la clase burguesa? Que mientras la burguesía va a aportar el capital, o sea que ellos tienen capitales, los obreros no tienen esos capitales. Los obreros lo que aportan es su fuerza de trabajo, su mano de obra. Entonces, el obrero es aquel que se ve obligado a vender o alquilar por horas su fuerza de trabajo a un capitalista, a un burgués, a cambio de un salario. Así, entonces trabajo para ti 14 horas, ¿no? Estas 14 horas en este día, pues tú dices, ¿qué hago con mi fuerza de trabajo? Tú me dices qué hacer, ¿no? Y a cambio me pagas por eso, ¿no? Ya, muy bien. Entonces tenemos al sector obrero que nace. Y recordamos que no solo la revolución industrial tiene que ver con el nacimiento de la clase obrera, sino también la revolución agrícola, con esa migración de campesinos a las ciudades, convirtiéndose estos migrantes en obreros. Las largas jornadas de trabajo, ¿no? Si trabajabas 14 horas, tal vez eras afortunado porque otros trabajaban 15 y los peor, pues, suerte, trabajaban 16 horas en un día. Largas jornadas por un salario ínfimo, muy bajo. Recuerda la competencia por trabajo que también existía por el aumento de la población. Así que si sumamos estas cosas y otras características del trabajo en este tiempo, hablamos de explotación. No ser esclavo, no es un siervo, pero es un nuevo trabajador explotado, el obrero. Claro, pues para terminar con la explotación habría que reducir las jornadas a 8 horas o menos si se puede y pagarle más, ¿no? Pero en estos años, pues, no habían leyes laborales, el Estado no obligaba a contratar por 8 horas o no había un salario mínimo, cosas así. Por eso los obreros se verán obligados pues a movilizarse, a hacer protestas desde el siglo XIX, ¿no? Para conseguir pues mejoras en sus condiciones de trabajo, ¿no? Y si al varón adulto lo explotaban, a la mujer la explotaban más. ¿Por qué? Porque aceptaban mujeres en los centros laborales y haciendo lo mismo que el varón, le pagaban menos a ellas. Así que un salario más bajo todavía para las mujeres, haciendo lo mismo. Así que a eso podemos llamarle una sobreexplotación.
el machismo, pues, no, a la mujer hay que pagarle menos, decían, ¿no? Pero hacía la misma labor que el varón, ¿no? Y también se contrataban niños, cosa que hoy está prohibido, aunque ocurre en la realidad. A veces era necesario niños nada más, porque, por ejemplo, en esta imagen, para que se metan a los socavones, a esos huecos bajo tierra, para jalar estos vagones con minerales, se necesitaba gente pequeña. Y pues los niños sí podían avanzar por esos espacios reducidos de las minas. Así que se trabajaban en las minas, también en la fábrica, niños a los cuales se les pagaba menos aún que a los adultos. Explotación, sobreexplotación infantil. Imagínate niños que trabajaban desde los 8 años, ¿no? A los 20, ¿cómo está tu cuerpo ya, no? Después de trabajo duro, 12 años, ¿no? Pues ya estás envejecido, ¿no? A los 25 ya eran pues ancianos prácticamente estos que trabajaron desde tan corta edad, ¿no? Terrible, ¿no? En cambio, otros a los 25 recién empiezan a trabajar. No, recién acabé mi carrera, así que buscaré mi primer trabajo en mi vida, ya que hasta ahora me han mantenido, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Aquellos que empiezan a trabajar tan tarde, ¿no? Otros hemos tenido que trabajar muy tempranamente por necesidad, ¿no? Bien, entonces, ahí está. ¿Qué pasa con los trabajadores de los talleres artesanales? Los artesanos. Ellos eran expertos confeccionando una prenda de vestir, un calzado, etcétera, pero el trabajo lo hacen manualmente. No tienen máquinas, en los talleres no tienen máquinas, las máquinas son muy caras para ellos. Entonces, un taller se ve obligado a cerrar porque a la hora de vender su prenda, no puede competir con el bajo precio de las prendas que salen de las fábricas, como se hace en masa, en serie, con máquinas, y se abaratan los costos, entonces el precio es menor. Muchos talleres tienen que cerrar. Y estos artesanos terminan trabajando en las fábricas ahora. Por si acaso yo sé hacer todo esto, bueno, en la fábrica no importa tus conocimientos en el taller, porque te van a hacer trabajar en una tarea nada más, en la que prácticamente cualquiera puede hacer. Es decir, mientras un artesano era un trabajador eh, cualificado, un obrero es un trabajador pues no cualificado. No se requiere de esto para la fábrica, ¿no? Ya, llegamos a la parte final, me parece, donde vemos los primeros movimientos obreros, como el movimiento ludita. Se habla de un netlud, que lo más probable no existió, que impulsó a los trabajadores a destruir las máquinas. Acá están destruyendo una Jenny, me parece. ¿Y por qué? Tal vez estos son artesanos que han cerrado sus talleres y están destruyendo las máquinas porque por estas máquinas ellos tuvieron que cerrar su taller. O son obreros que destruyen también la máquina porque esta máquina va a generar que despidan a muchos de ellos, porque ya no se requería la misma cantidad de trabajadores. Por otro lado, tenemos el cartismo, esto ya es un poco más avanzado, en el cual los obreros en Inglaterra van a escribir una carta, acá no se caricaturiza de esta forma, están llevándole los obreros una carta firmada por ellos a este parlamentario inglés, ¿ya? Exigiéndole derechos laborales, sobre todo el sufragio universal masculino. Por supuesto, Morales, por supuesto. Pues una pregunta, ¿el cartismo no tiene que ver también con la formación de los primeros partidos políticos en Inglaterra o ya siendo una monarquía constitucional parlamentaria? Eh, Bueno, en sí los partidos políticos en Inglaterra ya existían. Ya hablamos de liberales, conservadores o los Whigs, los Tories, ya tiempo atrás. Claro que la presencia de los obreros y su afán por participar en la política a través del sufragio universal y pertenecer a las listas inclusive, ¿no?, para el Parlamento,
llevan pues a que se formen también otros partidos al buscar a esta gente pues para como una base para que ellos puedan también, ¿no?, ocupar cargos en el poder, ¿no? Claro, esto amplía, digamos, ¿no?, la existencia de partidos políticos en Inglaterra, ¿no? Lo que estamos señalando es el surgimiento de los primeros sindicatos, es decir, agrupaciones de trabajadores, para juntos poder conseguir, pues, mejores condiciones. En Inglaterra se le conoce de esta manera a estos sindicatos, que son los más antiguos, pues, en el mundo. Así que el sindicalismo empezó en este país, ¿no? Todo vinculado a esta revolución industrial. Surgirán también ideologías obreras, el anarquismo, el socialismo, que vamos a estudiar después. La población sigue aumentando, ¿sí? Ahora por la revolución industrial, que se suma a la revolución agrícola. Las ciudades crecen porque reciben a la gente del campo y por el aumento demográfico que es constante. Bien, muchachos, entonces, hasta aquí sería el avance. Ya, es un tema aparentemente corto, pero nos ha generado exceder, pasarnos del tiempo. Y todavía me falta la dirigida, wow. Bien, chicos, como siempre, regálenme 3 minutitos más. Gracias, gracias. A ver, tenemos la dirigida de la primera revolución industrial. A ver, nos dice en la pregunta 1 que esta se dio en Gran Bretaña y que fue posible debido a qué. ¿Por qué empezó en Gran Bretaña? A ver, por el sistema de campos abiertos. No, por el sistema de campos cercados. Los campos abiertos era la agricultura tradicional, la de los campesinos. Campos cercados. Así que esto no. La existencia de una monarquía liberal. Sí, una monarquía parlamentaria es una monarquía liberal. Estar libre de guerras en su territorio. Pues como tenía un gran poder naval, ¿quién podía invadir Inglaterra? Nadie. Cuando hablemos de hasta las guerras mundiales, ni Hitler pudo invadir Inglaterra. Pues, así que su territorio va a estar libre de guerras. Las guerras se pelearán, pues, fuera de Inglaterra. Así que vamos a considerar como correctos 2 y 3. La C. A ver, el sistema Norfolk, ¿qué consecuencia trajo en Inglaterra? ¿Recuerdas? Este sistema para poder cultivar todo el tiempo y no dejar descansar la tierra, rotando los cultivos, pues, ¿qué generó? Que Inglaterra tenga en ese momento la agricultura más productiva de Europa. Por eso van a imitar a Inglaterra luego. En la 3, pregunta de examen de admisión, nos plantean un factor para que Inglaterra desarrolle la primera revolución. Un factor sería el surgimiento de la clase obrera, pero el surgimiento de la clase obrera es más una consecuencia que una causa, que un factor que dé inicio a algo. Por esto vamos a colocar la de el aumento de la población, ¿sí?, que hemos hablado. Nos muestran una pintura de una niña obrera. ¿Ya? Qué triste ver una niña haciendo pues un trabajo, trabajando de esta forma, ¿no? Debería estar pues estudiando o jugando, ¿no? Pero era la realidad del siglo XIX, del siglo XVIII, ¿no? A ver, ¿qué nos permite observar eso? A ver, nos han puesto, para confundirlo, siglo XX, y esto dice, corresponde, estamos en el tema Primera Revolución Industrial. Nos han puesto siglo XX, a la B, el trabajo infantil, que se observó en las fábricas de la primera fase de esta revolución. 5. Nos pusieron un texto,
Ya nos están hablando de la revolución agrícola, cómo este generó la migración de los campesinos a la ciudad. ¿Qué podemos inferir? A ver. Bueno, directamente relacionado al texto, prácticamente textual, sería esta parte de acá. La revolución agrícola y la migración están relacionados. Un poquito obvia la pregunta. A ver, la 6. A ver, nos están hablando de innovaciones en fuentes de energía, ¿sí? Ya que están usando carbón, vapor de agua. ¿Qué determinaron estas innovaciones en la fuente de energía? Pues ahora que tenemos ya máquinas que funcionan con el vapor, porque se les ha acoplado, ¿no?, una máquina de vapor, pues ya podemos hablar de una mecanización del trabajo. Marcamos dedo. En la 7 están hablando de un personaje, un ingeniero escocés, que perfeccionó la máquina de vapor. Ya con eso sabemos que se refieren a Newcomen, no, se refieren a James Watt, que perfecciona la máquina de vapor. Inventores, a ver, inventores. Con James Watt sale, supongo. A ver, James Watt. Y tenemos, perfecciona la máquina de vapor. Así que es uno enano. Uy, salió con una. Ya salió la de. Ya lo demás, ya ustedes lo ven, porque es simplemente relacionar los datos. En la 9, a ver, verdadero o falso. El acúmulo de capitales y la fuerte inversión permitieron el auge y el predominio de la clase burguesa. Sí. La invención de la dinamita, primera revolución, no, no hay dinamita ni automóviles en la primera revolución. Falso. El parlamentarismo, que surgió en Inglaterra en el siglo XVII, claro, favoreció su temprana industrialización, verdadero. Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial, debido a la difusión del conocimiento a partir del siglo XIX, no es a partir del siglo XIX, sino XVIII. Así que, verdadero, falso, verdadero, falso. Y la última, chicos, a ver, uh, a ver, el supuesto capitán Lutz amenaza, nos hemos enterado, tú capitalista, que has comprado máquinas de fundir, ¿ya? Pero si no las destruyes, no las desapareces en 15 días, nosotros las destruiremos. Y lo mismo haremos contigo, maldito, ahí nomás nos quedamos. Bien, entonces, ¿qué nos dice este fragmento? Pues nos está hablando del ludismo, este primer movimiento de reacción obrera contra, contra el maquinismo. A ver, entonces, ¿qué marcamos? Marcamos la B. ¿Sí? La industrialización traería una creciente preocupación de los trabajadores ante el temor de perder sus empleos. ¿Por qué iban a perder sus empleos? Por las máquinas. Por las máquinas. Así que mejor hay que destruirlas, creyeron en ese momento, el ludismo. Listo, entonces, ahora sí, muchachos, ahora sí, ya nos ganó la hora. Gracias por estos minutos adicionales. Nos vemos la próxima.